Te hiciste conocido siendo un cura muy joven. ¿Cuándo llega en vos este llamado por ser sacerdote? Bueno, ya voy a cumplir 8 años de cura. ¿Cuántos años tenés? Tengo 36. Ok. Y bueno, antes de ser cura, siendo pichón de cura, ya compartía algunas historias en Facebook y bueno, y ya alguna cosa iba saliendo. Sos un tipo súper cercano, tenés una proximidad muy efectiva, ¿no? A la hora de llegar, no solo por cómo hablas, pero también es muy llamativa tu historia. Venís de una seguridad, ¿no? Te iba muy bien en el deporte. Después Anita, me saltó el nervio. Jugabas al rugby, ¿no? Ahí en Carrasco Polo. Tenías una novia, estudiabas relaciones laborales. Eras un buen estudiante, ¿no? Y en un momento clic. Renunciás a todo eso. No sé si llamarlo que tuviste que decidir de alguna forma duelar una vida que dejabas atrás para empezar otra. ¿Lo ves como otra vida? Contame eso. No, lo veo más como... Hay un pasaje en el Evangelio que está muy bueno, que dice que cuando un pibe encuentra en un campo un tesoro enterrado, lo vuelve a enterrar, vende todo lo que tiene para venir a comprar esa parcelita de campo sabiendo que ahí hay un gran tesoro. Yo, si tuviese que poner el ejemplo, es ese. O sea, sí, es verdad que llevaba la vida de un pibe feliz. O sea, ibas a un boliche, te podíamos encontrar en el boliche, obvio, en las previas, obvio. En las fiestas, estabas ahí. En ese momento el Irish Bar, Cimarrón, era todo. Yo antes de estudiar relaciones laborales... quería ser veterinario, exacto, claramente. Quería ser veterinario y relaciones laborales fue como una especie de decir, no tengo por qué ser sacerdote para ayudar. Puedo estudiar una carrera que sirva para... unir puentes, recursos humanos y relaciones laborales era lo que esa carrera que estaba surgiendo en la Católica. Dije, bueno, capaz que puedo meterme por algo de esto y ser puente. O sea, ya tenías ese empuje por querer vincularte con una cosa más solidaria en relación a tu profesión, de alguna forma. Yo siento que en ese sentido Dios, no sé, me regaló en el corazón una tipo sensibilidad social que también trato de no enterrar eso, ¿no? Porque siento que algún día a todos se nos va a preguntar, che, ¿y qué hiciste con esto que te regalé? ¿Qué hiciste con este talento que te regalé de poder, no solamente vos como periodista, no solamente te formaste, sino que también hay cosas que las tenías natas y que las fuiste potenciando, ¿no? Y después está en cada uno en decir, bueno, me quedo hasta acá o trato de ser mi mejor versión. Yo creo que siento que en algún día Dios me va a preguntar, gordo, ¿y qué hiciste con esto que te regalé? ¿Te la jugaste o te quedaste en la cómoda? ¿Pero era algo que de niño vos fantaseabas, o sea, que te inquietaba? No. ¿O en qué momento, no sé, cuál fue el detonante que te hizo resolver, quiero dedicar mi vida a ser sacerdote? Sí, no. Yo de niño nunca me imaginé ser sacerdote y de hecho, digo, en mi familia nunca fui de los mejores de la clase, siempre estuve de la mitad para atrás. Entonces, yo siempre veía como la figura sacerdotal, como los referentes curas que yo he tenido eran todos cracks, eran todos estudiosos, eran todos tipos que vos decías, ¡pah! Y decía, yo no, ni ahí, imposible. Y además, yo tengo todos los nudillos rotos de pelear en una cancha y todo lo demás, pero bueno, me echaron de un mundial de rugby con tarjeta roja. Porque también estuviste representando a los teros. Sí, a los teritos. Claro, era otra categoría. Éramos más chicos, pero sí. 2 mundiales sudamericanos. Tremendo. Sí, nada que ver, ¿no? Ni ahí. Pero... ¿Y cuál fue ese detonante? Bueno... ¿Hubo una señal? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que en un momento sentí que tenía todo, literalmente, lo que podía hacerme feliz y no me sentía feliz. Me sentía, no te voy a decir vacío, porque no me sentía vacío con la familia preciosa, con mis amigos, con la novia, los estudios, hacía lo que me gustaba como cualquier otro. Sí. Pero decía, loco, con todo esto que tengo, no me siento pleno, no me siento
sigo sintiendo que algo le falta a mi vida. Y ahí fue que me empecé a cuestionar en serio y me terminé yendo a misionar al medio del campo, a una obra salesiana, donde viven chicos hijos de peones rurales. Y en esa experiencia hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después, donde dije, no puedo creer que no tengo nada de lo que son mis seguridades. Claro. Y lo viví como el año de los años más felices de mi vida. Y en cambio, tantas veces que tenía todo lo que entendía que era lo que me hacía sentir, no eran plenos. Y esa experiencia de ese año me hizo cuestionar todo, todo. Y bueno, esta idea de ser sacerdote arrancó ahí. Yo me acuerdo que ahí nos tomamos un tiempo con la que era mi novia. Claro, ¿cómo fue comunicar también eso, esa decisión a tu entorno? Sí, no fue fácil, en general no fue fácil. Por eso tampoco la quería comunicar y me daba miedo. Estuviste un poco retraído hasta decir cómo el camino. Obvio. Sí, pero simplemente cuando llegó, tuve amigos que me decían, gordo, vamos a tomar una a ver si se te pasa esta idea de ser cura, dejate de cosas raras. Y otros amigos que me dijeron, dale para adelante, yo te banco. Y todos te querían, todos, o sea, tanto el que te decía, vamos a tomar una, como el que te decía, dale para adelante, todos era porque te querían. Pero reconozco que uno de los regalos lindos que le pedí a Dios nunca olvidarme, y hasta ahora me lo ha regalado, es el haber estado del otro lado del mostrador. Porque a veces cuando alguien descubre la fe y descubre a Dios en su vida, tipo, cambiás tanto que a veces te olvidás de lo que es estar del otro lado del mostrador. A veces te olvidás de lo que es el vestuario, te olvidás de lo... Y entonces yo le decía, Señor, y se lo digo hoy también, no permitas que me olvide de lo que significaba vivir sin fe. Porque la única manera de llegarle hoy a alguien que todavía no descubrió lo que para mí es un regalo, que es la fe, la única manera de poder llegarle es poniéndote en su lugar. Claro, siendo empático. Exacto. ¿Tu vínculo con la fe cambió? Sí. Se potenció, entiendo, no sé, claro. Y sí. ¿Se resignificó? Sí, totalmente. Y mismo antes de ser sacerdote, los primeros años de sacerdote y hoy ya con 8 años arriba. Más. Es como llamarle una relación de novios, que al principio es una cosa, después cuando te casás es otra. Sí, vas madurando, ¿no? Exacto, vas madurando vínculo. En el amor, ponele. Sí. ¿Y hubo algo que te dolió dejar? ¿Alguna renuncia que todavía eventualmente hoy te podés cuestionar? Muchas. ¿Cómo cuáles? Bueno, una que me dolió mucho fue el rugby. ¿Pero por qué es incompatible? ¿Por qué tiene que ser excluyente? Lo terminás dejando porque... ¿Por tiempo? Sí. ¿Por estilo de vida? ¿Por dedicación? ¿Responsabilidades? ¿No? Sí. Digo, ojo, con un grupo de amigos pudimos formar un equipo de rugby. Yo soy del grupito que formamos Seibos Rugby. Hoy es un equipo que juega en primera división. Bien. Cuando arrancamos no había tal equipo. Juntamos un grupo de jóvenes del interior con exalumnos del Monte Sexto e hicimos con exjugadores del Carrasco Polo. Porque vos jugabas en Yo jugaba en el Polo, sí, y soy exalumno del Monte. Y entonces como no había tal equipo, formamos un equipo de rugby. Al principio se llamó Nazarenos Rugby y después pasó a ser Seibos Rugby. Y bueno, hoy en día, fíjate que si bien no pude seguir jugando al rugby, pero fue una manera de seguir dando vida, no sé cómo decirlo, desde el deporte, ¿no? Claro. Vivirlo de otra manera. Obviamente hoy ya no estoy vinculado directamente a Seibos, pero para mí sigue siendo un hijo espiritual. Claro. También el rugby en las cárceles. Hace años el Dulce Arbolella, gran jugador de rugby de Uruguay, arrancó el rugby en las cárceles acá con otro grupo. Sí, con el Cabeza. Una iniciativa muy buena. Muy buena. Y yo siendo pichón de cura, podía ir a las cárceles y era el centro de privación de libertad. Entonces, usando el rugby como una herramienta para. Entonces, la palabra resignificar que usaste me encantó. O sea, yo siento que no te anula seguir a Jesús, no te anula nada de tu pasado, o no debería anularte nada de tu pasado, sí resignificar y potenciarlo.
hay algo que a veces lo comparto, y no me quiero poner adelante, biblista. Me encanta, charlemos, sí. Pero a veces lo comparto y me gusta mucho. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no los eligió porque sean perfectitos, eran unos patos criollos a otro nivel. Pedro, Santiago, Juan, Judas, que incluso lo traicionó. O sea, todos eran lo que había, como es lo que hay valor, como diríamos hoy. Pero, por ejemplo, cuando llamó a Pedro, y a Santiago y a Juan, estaban pescando y les dijo, yo los haré pescadores de hombres. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque Jesús era, si se quiere, carpintero. Su viejo adoptivo, José, era carpintero. Y el oficio de Jesús era carpintero. Pudo haber dicho, vengan que yo les voy a hacer carpinteros de hombres. No les dijo eso. A unos que eran pescadores les dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Es decir, lo que vos sos, yo lo voy a elevar. Vos sos pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Y yo siento que es lo que él ha hecho conmigo. O sea, vos sos esto, bueno, yo voy a resignificar tu vida para tratar de... Has construido igual un estilo de ser cura, por decirlo de alguna manera, singular, ¿no? Además de esta proximidad que estábamos conversando recién, que la manifestás en tu tono de hablar, en este pasado tan próximo donde te encontramos en los boliches, por decirlo de alguna manera, también has sido crítico con algunas cuestiones, incluso también como reclamás cierta actualización de algunos temas vinculados a la iglesia. Mi primera pregunta es si fue difícil romper con ese paradigma del sacerdote convencional, estructurado, anticuado, que de alguna manera, no sé si te lo propusiste, pero en definitiva terminó sucediendo, y si además existe un margen real dentro de la estructura de la Iglesia Católica para ser auténtico. Sí, absolutamente. Primero, yo recién te decía que yo tenía una imagen elevada de los sacerdotes. Sí, parecen. Sí. O sea, yo me crié en un ambiente católico y te puedo decir que la imagen del sacerdote era como alguien erudito y... Claro, pero sí te puedo asegurar que si abracé esta vocación es porque, además de eruditos, habían tipos cracks. O sea, yo me siento un cura más dentro de este equipo. Obviamente cabemos de todo, ¿no? O sea, pero... y creo que... Mira, el Papa Juan Pablo II usaba un término que para mí es genial. Él decía que la iglesia es como una heladería, donde hay muchos sabores. Y a cada uno se sirve el sabor que más le gusta. Y yo creo que como cura también, en cuanto a la vocación que uno vive como sacerdote, la iglesia lo que tiene es que como un abanico muy amplio, ¿no? Y si hay lugar para la autenticidad, yo creo que absolutamente sí. Pero es verdad que muchas veces te chocas con cierta estructura. No nos olvidemos que la iglesia... Son 2000 años de institución, exactamente, ¿no? Es una institución que Sí. tiene 2000 años de historia. Imagínate Uruguay, con 200 años. Muchas veces la burocracia nos mata, está claro. pero en esos 2000 años de historia vos vas aprendiendo. Primero, creo que a veces es injusto hacer una lectura de la iglesia en forma anacrónica. Es decir, si yo hoy te digo, Anita, no me tomes el pelo. No me tomes el pelo. Y dentro de 2000 años alguien quiere interpretar lo que yo te acabo de decir, lo lógico sería que se hiciera una lectura con lo que significa esa frase hoy. Hoy no me tomes el pelo significa no me agarres de pinta, no te hagas el vivo, no me jorobes. ¿Ah? Pero alguno puede llegar a decir, ay, se tiraban del pelo, eran violentos, tomaban el pelo en un vaso. O sea, se pueden decir muchos bolazos cuando se hacen lecturas fuera de tiempo y de contexto. Sí, entiendo dónde querés ir. Exacto. Entonces yo digo que la iglesia, con sus luces y sus sombras, creo que ha, dentro de todo, acompañado los tiempos. ¿Que ha metido la pata? Tristemente, y hablando de mi familia, te digo que sí, mi familia, la iglesia. Sí. Te digo que sí y que no siempre eso nos hace sentir orgullosos. Que ha habido hombres y mujeres
increíbles, santos a lo largo de la historia, también, que es lo que a uno lo motiva a dejar todo en la cancha hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay lugar en la iglesia para ser auténticos y de hecho... Sin que te puedan tildar de que sos una voz disonante. Sin perder tu esencia y es muy lindo lo que decís, ¿sabes? Es muy... Quien tilda de que seas una voz disonante, el problema lo tiene esa persona. Que de hecho no estaría viviendo lo que Jesús mismo promovió, que es la unidad. La unidad en esa diversidad de los apóstoles, todos distintos, todos diferentes. Y no quiero usar estos términos que a veces se politizan tanto y me embola, pero Jesús fue alguien que eligió personas sumamente diferentes, que además, me permito decir esto, le dio un rol a la mujer que en esa época nadie ni nada se lo daba, en una cultura donde las mujeres no contaban. La multiplicación de los panes decía, sobraron 12, se alimentaron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No, tremendo. Me estás tirando varios centros y no quiero dejar escapar algunas de las líneas que empezás a desarrollar. A ver, hay doctrinas dentro de la Iglesia Católica que decimos 2000 años de institución que han sido durante muchos siglos inalteradas. ¿Te parece prudente que exista o de alguna manera vos estás empujando para que se den espacios donde se pueda revisar un poco la doctrina católica o no es necesario? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo que sí es necesario es algo que decía mucho el Papa Juan Pablo II, sí, que es revisar las formas, los métodos, las maneras de comunicar, de llegar, pero el mensaje, la esencia del mensaje para mí sigue siendo el mismo. Creo que la iglesia, como iglesia, muchas veces hemos, no sé si la palabra es malinterpretado, porque me parecería como muy fuerte, pero no sé, creo que la mejor frase es, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ser más fieles al mensaje de Jesús. Sí considero que hoy, por ejemplo, en esta línea que veníamos hablando, estructuralmente hablando, sí, la iglesia se ha vuelto muy machista. Bueno, claro, hablábamos de las mujeres y de lo que Jesús, ¿sí?, del mensaje de Jesús en relación a las mujeres, y me pregunto si hoy la Iglesia Católica del siglo XXI trata igual a la mujer que al hombre. Hay mujeres dentro de la iglesia que son admirables, que han dejado huellas increíbles, que nos dan 1000 vueltas. Yo, una de las mujeres que más admiro es Madre Teresa de Calcuta, por decirte algo. Claro. Era una chiquitita así, que tenía un poder y se comía la cancha, no tanto por lo que decía, sino por lo que hacía y por quién era y por cómo vivía su misión. Y yo creo que ahí hay un genuino llamado a cuestionarnos si estamos viviendo lo que Dios ha soñado para nosotros. ¿Y existe ese espacio de reflexión dentro de...? Yo creo que sí. Pero para mí, te digo algo, hay que liberarlo de las ideologías del momento. Perdón que, o sea, no quiero, pero... ¿A qué te referís en concreto? Y creo que esto que yo estoy planteando no lo haría el cuestionamiento por un tema netamente ideológico de los que tiran para acá porque deberían ser o no deberían. No. Lo hago no cobrar porque, al grito. Exactamente, pero... lo propongo porque primero es sano cuestionarnos una y otra vez. Yo tenía un profesor que nos hablaba del espiral hermenéutico. Él decía que es importante hacer siempre el esfuerzo de ir a Dios y volver a la realidad. Ir a Dios y volver a la realidad, a nuestra realidad. ¿Cuánto le falta recorrer a la Iglesia Católica en relación, por ejemplo, estoy pensando ahora, al tema de la homosexualidad, de las parejas del mismo sexo, de la adopción
de estas parejas de niños, de la ovodonación, de la fertilidad asistida de alguna manera? ¿Hay margen para unos códigos más inclusivos visto desde este punto de vista? Yo creo que la Iglesia va haciendo su camino y va acompañando. Ciertamente a mí hay cosas que me escapan, no te voy a decir que yo sí, ya me pierdo, pero y creo que todos los extremos siempre no son buenos. Para mí, aquello que decía Santo Tomás, la virtud está en el justo medio. Cuando, referente a los homosexuales en la Iglesia, hay un montón. Y nadie juzga, o sea, por lo pronto en mi entorno no se los juzga por el hecho de que sean homosexuales. Se los podrá juzgar por otras cosas o por prácticas que vivan, como también los católicos estamos llamados. Heterosexual. Exactamente, como cualquier otro. Creo que hoy en día no se cuestiona a nadie por eso. Quienes pueden cuestionar son los extremos, tanto para un lado como para el otro. Pero bueno, allá ellos. Hay un tema que por supuesto que incomoda mucho hablar, que es una herencia que duele para los católicos, que es el asunto de los abusos por parte de sacerdotes a niños, especialmente a niños. ¿Qué posición tenés con esto? Que en algún momento es casi un tema tabú en algunos espacios católicos donde cuesta hablarlo, cuesta verbalizarlo. La Iglesia Católica también ha intentado, de alguna forma, depende de qué administración hablemos, pero ocultarlos, maquillarlos. Algunos sí trataron de encararlo. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo como una tragedia que nos hace mucho daño a todos como sociedad. Yo una vuelta escuché a Angela Merkel, decir que es un problema que corta transversalmente a la sociedad entera y que querer encasillarlo en algún lugar es injusto. Yo creo... Vos decís por reservar el problema como una patología de algunos sacerdotes. Con mucho respeto, yo creo que los abusos no es un problema de los curas. Es vergonzoso, tristísimo, lamentable e inaceptable que haya curas que cometan abusos. O sea, eso lo dejo como así. Lo que también creo es que no es un problema de un cura o de los curas. De hecho, ocurre en el menos del 1% de los sacerdotes. O sea, no debería ocurrir en ninguno, por las dudas. O sea, no quiero defender porque de hecho no defiendo. A lo que voy es que no me parece decir, bueno, los abusos cuando no vienen de los padrastros o de los maestros o del círculo. Te lo digo porque yo vivo en un barrio ya vamos a hablar de eso donde también. me consta los casos que nos toca acompañar. Ahora, si la pregunta ¿es vergonzoso que ocurra en la iglesia y con los curas? Te digo, vergonzoso, triste, lamentable e inaceptable. Hay una corriente de la psiquiatría, encarada principalmente por Freud, pero también por otros médicos, psiquiatras, Jung o otro, donde hablan que la represión sexual, en realidad vinculada al celibato, no hace que desaparezca el deseo sexual, que ellos interpretan que es inherente al ser humano, sino que lo traslada al inconsciente y desde el inconsciente se manifiesta y al estar reprimido se puede hacer latente en desvíos de la conducta y en situaciones de, trastornos de la ansiedad o hasta desvíos y situaciones de violencia donde entraría el abuso. ¿Vos entendés que particularmente la violencia sexual esta tan dolorosa que existe en la Iglesia Católica, en algunos exponentes, puede tener una raíz en una sexualidad mal integrada? ¿En el celibato? Sí, en la castidad impuesta, ¿no? Mira, yo creo que puede tener, o sea, puede, no lo sé. Para mí la castidad no fue impuesta, yo la terminé abrazando y eligiendo. Pero porque estaba dentro de las... Está dentro del paquete, claro, si se quiere, sí. No es que es libre el que elija la castidad. Sí, pero podés ser diácono, podés casarte, tener hijos
y podés casar, bautizar, bendecir. No ser sacerdote, pero es algo, si se quiere, hablando en criollo, similar, y podés servir a la iglesia de esa manera. Pero te digo esto, Ana, te lo voy a decir de otra manera. Sí, adelante. Y capaz que soy medio bruto para decirlo, no, pero adelante. ya que hacer la pregunta sin pelos en la lengua, yo no creo que por el hecho de vivir una persona el celibato sea motivo de que se manifieste en una conducta desviada. En un abuso. Te digo así concretamente. Si yo, gordo verde, tengo algún problema para vivir el celibato, no me voy a confundir con un niño. En tal caso me confundiré con una chica que es preciosa y que, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, tú no te vas con un... sí, es terrorífica la imagen. El que se va con un niño, con el perdón de la persona, es un enfermo. No es un... O sea, si vos, en tal caso, no podés vivir tu celibato, no vas a fallar al celibato. Claro, ¿entendés? Bueno, esta literatura psiquiátrica indica que lo represivo se manifiesta por algo no controlado. Yo creo que lo que hay detrás es otra cosa. Ahí está la homosexualidad muy metida, que de hecho si tú haces un estudio de cuántos abusos hubieron dentro de la iglesia, más del 90 fueron con niños. Niños, un varoncitos. Contacto homosexual. Sí, no, es tremendo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Para mí lo que hay detrás es una perversidad en una quizás patología de cada uno que no ha sabido, pero no por el hecho del celibato, de vivir el celibato o de no poderlo vivir. ¿Hay problema? ¿Hay espacio dentro de la iglesia para que un cura que tenga problemas con el celibato pueda plantearlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, entre hermanos sacerdotes. Nosotros vivimos con mucha naturalidad esto, realmente. O sea, no. Yo tengo un montón de amigos curas, jóvenes, muy cracks, te lo digo así, comunes y corrientes, donde podemos dialogar, donde podemos charlar. Esto no es para nosotros un tabú. Bien. Yo vuelvo a repetir esto. Entiendo que una cosa es una desviación moral. Otra cosa muy diferente es un abuso sexual, un delito. O sea, más claro, o sea, es como que vos me digas, por estar, no sé qué comparación buscar, pero por ejemplo, por no fumar, porque vos, no sé, te gusta fumar, y viste, no fumás por mucho tiempo, bueno, el día que caigas, no sé, te vas a empastillar o vas a hacer algo que nada que ver. No, el día que caigas vas a fumar. O sea... Sí, está claro. ¿Se salva quien cree? Jesús dijo, felices los justos de corazón, porque verán a Dios. Yo creo que Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar y no me gustaría encasillarlo de esa manera. Él nos trasciende. Yo creo que mucha gente que no cree se puede salvar tranquilamente, pero no por fuerza de ellos, sino por gracia de Dios. Y creo que si hay un desafío que puede vivir alguien que todavía no le llegó el don de la fe, es buscar vivir lo más justo posible su vida. Pero digamos, la doctrina católica dispone la salvación, el ir al cielo de aquellos que son católicos, ¿o no? No necesariamente. ¿No necesariamente? No, la Iglesia te dice que tiene, sí, que nosotros tenemos en la revelación un camino seguro de salvación para transitar, pero que cada uno lo abraza, o no. Y yo qué sé, el Papa Francisco hablaba mucho de las semillas del verbo, así hablaba, que Dios en su infinita omnipotencia, en diferentes religiones, en diferentes
culturas ha como sembrado esa semilla que germinará a su manera. Hay religiones que sostienen que si vos no decís, no proclamás a Dios, no te salvás. No es la católica. ¿Cómo es en concreto al nuevo Papa, León XIV? Bien, me gusta mucho cómo ha llegado y cómo se ha expresado. Estuve en Roma en lo que fue el jubileo de jóvenes y me invitaron como misionero digital. No sé si me entendés, ahora soy misionero digital a través de las redes. Es algo estás explorando algo nuevo. Es algo nuevo que está surgiendo dentro de la iglesia. Se le está dando a aquellas personas que comparten su fe a través de las redes un lugar en lo que es, misionero digital se le está es algo que se está creando, que no existía. Nada, fue muy lindo. A mí con el Papa Francisco me pasó que sus primeros años me cautivaron muchísimo. Capaz que por el idioma, porque era tan cercano, por los gestos que hizo, por las cosas que decía. Yo el Papa León necesito darle más tiempo, porque todavía no lo conozco, porque estuve allá y capaz que no tiene el mismo carisma que tenía, yo qué sé, Juan Pablo II o Francisco mismo a la hora de darte un mate. Pero bueno, nada, la verdad es que... Expectantes, entonces. Estoy a la espera de poder descubrirlo más y sí. Bien, recién en una de las respuestas anteriores dijiste algo que me gustó de las luces y de las sombras de la Iglesia Católica. Hablamos de algunas sombras, pero también quiero reconocer algo admirable que tiene la Iglesia Católica, que es la capacidad de estar donde nadie está, donde no llegan las políticas públicas, donde nadie elige estar, a excepción, esto es totalmente un caso particular tuyo, que elige estar en un barrio, vivir en un asentamiento. Hablábamos de las seguridades de donde vivías, te criaste en Carrasco. En el Prado. En el Prado, pero viviste en Carrasco después. Tenías mucha seguridad, mucha contención, una familia presente y ahora estás viviendo en un asentamiento, ¿no? Me parece que francamente quien no ha visto esta dedicación que tienen los católicos en un barrio donde, por ejemplo, en una parroquia puede tener esa capacidad transformadora, ¿no? De personas que tienen una familia destruida o de personas que están muy solas, no saben el poder justamente de transformación que tiene y de manera desinteresada, ¿no? De actuar de manera desinteresada. ¿Te parece que hay una lectura injusta de la sociedad de no jerarquizar este trabajo que hacen los católicos? Mirá, Ana, desde el año pasado, todos los domingos, con Lopecito en Americando, un programa del 12, salgo en un espacio que se llama Manos al Arado, donde voy visitando obras a lo largo y ancho del país que están metidas en lugares increíbles, como vos dijiste recién, donde no todos eligen llegar o donde no siempre se llega. Yo soy uno de muchos. Y conocer tantas obras que nos hacen grandes como uruguayos, donde la solidaridad y donde los valores de uno se manifiestan de forma contundente, es algo admirable. Yo siento que a veces lo que hay es desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento, cuando no se conoce las diferentes presencias y realidades, se juzga con los elementos que uno tiene. La Iglesia está presente a lo largo y ancho del país, en tantas obras, en tantas personas que van para adelante por amor, que se comen tantos garrones, porque la verdad es que Uruguay es un país precioso, único, muy solidario, pero cuando se habla de fe, el que tiene fe no siempre es ponderado por tener fe. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, en nuestro país no es un plus tener fe o manifestarte católico.
Es más, muchas veces es motivo para callarte. Ah, no. Vos que sos católico, eso no lo digas. No, yo soy católico, digo lo que se me canta. Así como vos sos lo que quieras hacer y decís lo que se te canta. Bueno, muchas veces es como que se nos ha intentado arrinconar por el hecho de tener fe. Y esto lo viven también los evangélicos y lo viven cada uno de su religión. Me consta, más de Susana Andrade, muchas veces la escuché hablar desde su religión también. O sea, cada uno, yo creo que la laicidad bien vivida no es la que no deja nada o quiere acallar a todos. Es la que respeta todas las voces y las respeta. Pero ¿hay una crisis del catolicismo, te parece? ¿O que no se reconocen a veces las cosas? Yo soy hijo de una generación, si se quiere, donde, no sé, para mí antes era peor. Sí. Sí, para mí antes era peor. Yo creo que hoy se respeta mucho más al distinto, al diverso, no solamente por su elección de género o por lo que sea, sino también por ser distinto, porque es budista, porque es católico, porque es cariñosamente mormón o testigo de Jehová. Hoy se los respeta mucho más. ¿Te gusta? Bueno, va para ahí. Pero a la hora de marcar posturas frente a diversas cosas, como es la eutanasia, por ejemplo, muchas veces te quieren silenciar sin escuchar tus argumentos por el hecho de que seas católico. No, flaco, no. Una cosa son mis argumentos católicos o de fe y otra cosa son mis argumentos racionales. O sea, y eso pasa muchísimo. Y aparte, yo qué sé, yo como cura me ha tocado acompañar diversas situaciones, diversísimas, en lo que refiere concretamente a este punto. ¿De la eutanasia estás hablando? Sí, de personas próximas a morir, ¿no? Y siempre hay que respetar, siempre hay que ser cuidadoso, siempre hay que ser respetuoso de la postura de cada uno. Pero creo que a veces, bueno, y me ha tocado escuchar mucho más de lo que otros que capaz que opinan. O sea, pero creo que a veces se te ningunea por el hecho de ser religioso. Sí, eso en Uruguay creo que tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué decidiste irte a vivir un asentamiento? Es un barrio donde venía un lanzamiento judicial. Hace 3 años estás ahí. Hace 3 años y medio, sí, 3 años y pico. Yo antes estaba en la parroquia Estela Maris, en Carrasco. Que hay una anécdota, un paréntesis acá, cuando empezás tu trabajo como sacerdote, digamos, y le dijiste a Sturla a cualquier lado, menos a Estela Maris ahí en Carrasco. Es verdad. Y te mandó Estela Maris en Carrasco, ¿no? Sí, le tenía miedo, le tenía un poquito de mucho respeto, porque la parroquia Estela Maris es preciosa, es muy viva, es muy pujante y hay mucha gente de bien y gente muy formada. Y yo me sentía como, me tengo que preparar para estar a la altura. Era como que no sé, no me sentía un jugador para ya entrar en primera división. Me parecía que tenía que jugar capaz que algún partido en reserva, para poder entrar. Pero bueno, así. Entonces venías de Estela Maris y en un momento, ¿qué pasó? En el barrio, ya era un barrio que ya veníamos visitando hacía 5 años con los misioneros. Nos enteramos que iba a ser, que era un hecho el lanzamiento judicial y dijimos, dialogando con el cardenal, de que la iglesia tenía que estar ahí presente con estas familias, 250 familias, muchas viviendo en máxima precariedad, que ya estábamos ayudando y acompañando, pero nos parecía que esto iba a ser un impacto muy grande. Entonces, con los vecinos hicimos una capilla, con los vecinos y con los misioneros. Y la verdad que eso fue en la pandemia, al principio de la pandemia, en 2020, hicimos la capilla. Y luego de la capilla, que empezaron a pasar cosas lindas y demás, bueno, llegó el contenedor, un contenedor atrás de la capilla, donde me fui a vivir. Ya hoy en día hay varios contenedores, tenemos la policlínica de ACE, tenemos odontología nuestra, tenemos un taller de herrería, peluquería para enseñar a la gente.
hay como muchas cositas buscando que la gente salga adelante. ¿Hay alguna historia o algún hecho que particularmente te haya conmovido en esta experiencia? Un montón. Y me imagino. Sí, un montón. La verdad que... Pero me encanta ver a los niños crecer. O sea, parece mentira, pero... e ir realmente saliendo adelante. Hay niños que cuando llegamos, eran chiquitos, otros más o menos, pero por ejemplo, los otros días fui a la Universidad de Montevideo, porque una chica misionera nuestra se iba a recibir y sale a saludar una vecina del barrio, me emociona muchísimo, que es una de las 3 chicas que en 40 años llegaron a la facultad. Salió a saludar. Entonces yo decía, me erizo todo, sí. Porque tener una chica del barrio, los chicos no todos logran terminar, esta gurisa inteligentísima, está estudiando para ser maestra y se le complicaba mucho la pública, horarios, distancias, cosas. Logramos conseguir unas becas, ya está, creo que le queda 1 año. Esas cosas a mí me emocionan muchísimo, ver cómo avanzan, cómo progresan. Una vuelta vino una vecina, no voy a decir el nombre, pero su mamá había tenido un mal día, por decirlo de alguna manera, y no me habló muy bien a mí. Y se me acerca la niña, que tiene 9 años, y me dice, gordo, usted no se enoje, mi madre no es así. Nosotros lo queremos mucho, así que yo le vengo a pedir perdón por mamá. Una niña de 9 años. Tremendo. O sea, ves cómo... Y bueno, me han pasado cosas tipo que una gurisa venga próxima a parir, ¿viste? Con las piernas así, con la panza, con una contracción por minuto. Yo no entiendo nada de eso. Llamé a la partera y me dice, ya al hospital, ya al hospital. Panuelito blanco por la ventana. No, de película. De película mal. ¿Cómo es el vínculo tuyo con la gente del barrio? Y bueno... ¿Se acercan? ¿Vos vas a buscarlos? ¿Cómo es esa hoy dinámica? en día ya es muy natural, claro. Ya es... Pero hay de todo. Digo, en el barrio hay gente que, nos llevamos muy bien y hay gente que no, que te marca su distancia. No te olvides que nosotros, ya se van relojando 60 familias a una vivienda definitiva, 50 familias más que se fueron con la intendencia, unas 100 familias que pudimos brindar hogares transitorios container y hay familias que no recibieron nada de esto. Entonces, claro... No falta quien viene y te dice, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no sé qué? Y yo vivo ahí. O sea, no es que voy y vuelvo, no. Yo vivo ahí y de noche, si me quieren golpear la puerta, me golpean la puerta, la ventana, Entonces, hay veces que la cercanía o el exceso de cercanía muchas veces confunde. Entonces, no oculto que realmente con mucha gente... todo muy llano, muy natural, muy lindo, y con algunas personas no siempre es así. Pero bueno, yo qué sé, una noche me golpearon la ventana del cuarto. ¡Cura! ¡Cura! ¡El chancho está infartando! 3 de la mañana, yo, ¡pa! ¡Que se muera el chancho, por favor! Son las 3 de la mañana. Dice, ¡el chancho mi padre! ¡Ah, su padre! Bueno, voy. Y 3 de la mañana asistiendo a un infarto. Tremendo. O sea, decime que terminó bien. Bien, el chancho hoy todavía toma mate, todo. Claro, sí. Pero de esas cosas un montón. ¿Cuál fue tu formación que recibiste como católico? Como católico, fui de chico al colegio Montesexto, que es un colegio de la obra, del Opus Dei. Después fui al colegio Pío, en época de crisis, nos mudamos. Viví 2 años en Villa Colón y ahí me recibieron los salesianos, una experiencia espectacular. Para mí fueron 2 años de mi vida lindísimos. Y después volvimos para el Prado y hice 4º, 5º y 6º en el Juan 23, también salesiano. Esa es la mezcla, si se quiere, que tengo. ¿Cómo conviven estos sectores? Pues no son necesariamente lo mismo el Opus Dei que los salesianos. No.
nada que ver. Pero hoy te definís más como salesiano. No, yo soy del clero. O sea, pero ¿qué quiere decir eso? Tengo mis raíces, claro, pero no soy de ninguna congregación en particular. Siguiendo la analogía de Juan Pablo II, esto de la heladería, si se quiere... sos un popurrí. Claro, no soy de ningún sabor en particular, estoy en la heladería. Bien, ¿y hay rivalidades entre las distintas congregaciones? Bueno, que yo perciba, no. O sea, no. Creo que cada uno como que en general, ¿no? Digo, hay muchas congregaciones en el Uruguay, muchas presencias de diferentes carismas. Yo creo que lo que hay es complementariedad. Hay veces que se podría jugar más en equipo. Esto no es una crítica, pero es una constatación. Creo que hay veces que si jugáramos más en equipo podríamos llegar más y mejor a la gente. ¿Y qué estaría impidiendo jugar en equipo? Yo creo que el mismo funcionamiento, ¿no? O si se quiere la burocracia interna dentro de la iglesia, hay veces que no favorece esa mayor integración entre las diferentes presencias, lo cual no quita nada de unidad, ¿no? O sea, lo cual no significa que no estemos... San Agustín decía una frase que es genial, él decía, en lo necesario, unidad. ¿Y por qué no te quedaste dentro del Opus? No era que estabas dentro, pero... No, yo no me sentí ser del Opus, no. Ni en el Opus, ni en los salesianos. O sea, no sentía que Dios me llamara para ser parte de ese carisma en particular. Sí los respeto mucho, tengo muchos amigos, tanto de la obra como salesianos, como jesuitas. ¿Cuál sería recién dijiste... no me sentí llamado como para ser del Opus ni de los salesianos. Sí. ¿Cuál sería la diferencia de ser dentro del Opus o ser de los salesianos? La forma de vivir el sacerdocio, el carisma, el estilo. Te voy a poner un ejemplo. Los salesianos viven en comunidad y dependen de un... Bosco era. Don Bosco, exactamente. Dependen de un inspector, si se quiere, y van rotando a lo largo de todo el Uruguay en sus diferentes obras. Okay. El Opus Dei tiene otra estructura totalmente diferente, que no la termino de conocer tan en profundidad, pero también, ¿viste? Viven en sus casas con otro grupo que no son religiosos, pero se llaman numerarios, atienden a las obras de diferentes maneras. El cura del clero, como yo, tiene otra maleabilidad o otra disponibilidad en cuanto a su misión. Bien. Y yo estoy encarnado en Montevideo, no es que me pueden mandar al resto del país o fuera del país o lo que sea. Entonces, yo soy cura de Montevideo, que puedo visitar y recorrer todo el país, que generalmente... Te movés con otra libertad, podría ser, ¿no? Sí, si se quiere, hablando en criollo, la palabra es con otra libertad de acción, pero cada uno es como que, no sé cómo decirlo, no sé cómo compararlo, pero no significa que una cosa sea mejor que la otra o que unos sean mejores que otros. Bueno, hay estilos, ¿no? Estilos, exactamente. Yo en mi estilo me siento muy bien y algo que dijiste al principio, Anita, y que acá lo quiero subrayar, creo que acá puedo ser yo. Lo de ser auténtico. ¿Te imaginaste hoy que ser sacerdote era ser lo que hoy estás viviendo? No, ni en pedo. No, la verdad que... Porque también hoy ya tenés como una trayectoria que te permite definir si esto cumple con lo que tú imaginabas, ¿no? Anita, los cucos que uno tiene, los miedos que uno tiene, los podré, no podré, los desafíos. Después la realidad supera la ficción ampliamente. Las historias. Quien pensabas que estaba en el bando contrario cuando te viene a pedir ayuda, llorando, cuando le toca una enfermedad, cuando viene que perdió un hijo, cuando te toca enterrar, cuando te toca casar, bendecir, la realidad supera todo. Muchas veces esos que de pronto públicamente alguna vez tiraron una piedra acá o allá, hablas mano a mano
y necesitan un abrazo de fe, necesitan alguien que le dé una luz. Muchas veces alguien tiró una piedra o juzgó o dijo algo desde la oscuridad de su situación concreta, y ser testigo de arrepentimientos o de encauces de camino es un viaje. Es un viaje. Yo, como sacerdote, me han pasado cosas increíbles que nunca me imaginé. Estar con personalidades y a la vez disfrutar de tomar un mate con un vecino. Yo siempre jorobo, el Oscar, que es un vecino del barrio, todas las noches cuando yo llego, no importa si llego a las 10, a las 11, a las 12, él está ahí para darme el abrazo de las buenas noches. Cura, no se vaya a dormir sin el abrazo de la buena noche, ¿entendés? Y de pronto ese día vine de estar, yo qué sé, con Griezmann, o con fulano de tal, o con lo que, yo qué sé, tremendo. ¿Viste? Y es pasar de un extremo al otro, unir puentes, es algo que a mí me emociona. ¿Hay algún sueño como sacerdote que te gustaría cumplir y todavía no sucedió? Muchos. Yo sueño con el cielo, siempre jorobo, hasta el cielo no paramos. A mí me gustaría que con mis luces y sombras, como lo dije antes, con virtudes y defectos, pero me gustaría que otros puedan decir, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Yo tengo 36 años y nunca me imaginé lo que viví hasta ahora. Y siempre pienso que el Señor me va a llevar medio joven porque este ritmo no se sostiene. Pero nada, creo que estoy viviendo la vida de una manera que nunca me imaginé. Me pone muy feliz, me hace muy feliz vivir la vida que vivo. Obviamente con todas las bautizar a los hijos de mis amigos, casar a mis amigos, acompañar las diferentes realidades. Yo qué sé, es algo que no tiene nombre y que se lo deseo a todos. O sea, ese es el punto. Es como que si alguien me dice que es lo mejor que me pasó en la vida, no fue jugar un mundial, 2, no fue estar con fulano, sultano, mengano. Yo hace poco, no sé, ahora a fin de año me voy a encontrar con Andrea Bocelli en Buenos Aires. El año pasado, estando en Brasil, me dice, padre, ¿me puede celebrar una misa? Celebrarle una misa con su familia a este loco que yo era tipo, ¿what? Que aparte yo lo admiro, ¿no? O sea, y en un momento casar a personas que vos decís, siempre las tuve como guau, y después somos todos iguales, somos todos lo mismo. Nada, poder tender puentes entre una realidad y la otra, yo creo que es algo que a mí me mueve. El Papa se le dice sumo pontífice, porque es el máximo puente entre Dios y los hombres, o por lo menos esa es su misión. Nosotros somos puentecitos, pero ser puente donde otros puedan caminar, transitar, llegar a destino, encontrarse, abrazarse. Yo creo que a mí esa dinámica de la cruz me encanta, unir al de arriba con los de abajo y a los de izquierda con los de derecha, a los de acá con los de acá, así, 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 así. Es algo que me hace feliz y es algo que intento vivir. Gordo, fue un placer enorme charlar con vos. Gracias. Muchas a ti, gracias. Anita, un gustazo.